Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy, 13 de noviembre, 4 de la tarde, hora de Colombia, al webinar Equipos de extrusión de termoplásticos y cauchos para ver los equipos de Novoma en especial. Entonces, primero que todo, un cordial saludo para todos los participantes, para todos aquellos que estén en la plataforma de Visiri y para quienes posteriormente deseen ver este webinar, lo pueden ver en el playback de Visiri y les avisaremos, les enviaremos la información correspondiente tan pronto el video esté listo para que lo puedan ver ustedes, lo puedan ver con su grupo de trabajo y puedan difundirlo con sus compañeros de gestión. Entonces, dicho esto, primero que todo, pues un cordial saludo y entramos en materia. Veamos primero que todo a qué corresponde el grupo Novoma. El grupo Novoma hace parte del grupo Tetraco, que es un grupo industrial con base en la República de Turquía, donde tiene diferentes opciones de negocios y en este caso nos vamos a centrar en Novoma Extrusión, que arrancó desde el año 2011, pero que tenía una experiencia previa de alrededor de 35 años en el sector industrial. Una característica de Novoma es que cuenta con proveedores de alta calidad para los diferentes elementos. Entonces hablamos de ABB, Siemens, Sonbach, Mac, Sicora y demás. Entonces eso garantiza que los equipos tienen elementos de control, elementos para el funcionamiento debidamente validados a nivel internacional y son los que conocemos normalmente los equipos de extrusión que se utilizan a lo largo del mundo. Tal como les comentaba, formalmente Novoma inició en 2011, pero tiene ya una experiencia previa y adicionalmente experiencia muy notoria en maquinaria para extrusión, con un área superior a 2.000 metros cuadrados en su fábrica y es el principal exportador de maquinaria de extrusión para Turquía. ¿A qué países exporta? Exporta equipos de al Asia, adicionalmente también a Europa, dependiendo del tipo de equipo que se requiera y con una gran especialización en el tema de cauchos para diferentes aplicaciones. Ahora, para entender un poco mejor a qué corresponden los equipos de Novoma, hemos separado los equipos dependiendo del tipo de máquina, de manera que podamos relacionarlos y entenderlos de una manera más sencilla. Eh, hasta ahí, perfecto. ¿Alguna inquietud hasta el momento? No. No, de momento no hay ninguna inquietud. Bueno, excelente. Lo primero que vamos a ver son los equipos o las extrusoras NTB. Entonces son extrusoras de muy buena capacidad, recomendadas para el uso de termoplásticos, que es lo que más se utiliza en esta parte de, eh, digamos, de Occidente, donde está Suramérica, donde está Latam, y estos equipos de termoplásticos son ampliamente utilizados. Recuerden que Novoma no solo tiene equipos para cauchos, sino también para termoplásticos. Entonces, en estos termoplásticos de que hablamos, PVC, polietileno, polipropileno, halogen free flame retardant o no halógeno y adicionalmente nylon. Y también XLPE para los usos en los cuales es necesario. Entonces también vemos aplicaciones como son mangueras, tubos, cables, cuerdas y demás. Una característica de estas extrusoras corresponde, un segundo por favor, amplío un poquito para poder ver mejor, que corresponde a NTB desde 30 hasta 120. Eso quiere decir que tenemos un diámetro de tornillo desde 30 hasta 120 milímetros, en el cual adicionalmente vamos a tener diferentes dimensiones y pesos que nos permiten manejar los materiales que hemos mencionado, pero aquí nos queda más sencillo entender
los tipos de materiales, hablábamos de mangueras transparentes o de diferentes tonalidades según lo que necesitemos, entre ellas para uso médico también, ¿no? Para venoclisis, para sector tóxico y demás. Aquí hablamos de tuberías, hablamos de cables y hablamos de diferentes tipos de configuraciones de estos productos. Entonces hablamos, en el caso de 30 hasta 120, nos referimos a una relación L sobre D de 25 diámetros. Es un equipo estándar realmente. Aquí, como pueden ver, la relación L sobre D, una velocidad alrededor de 100 RPM y una capacidad que se obtiene, dependiendo de los materiales que trabajen, entre 12 y 300 kilos por hora. Por ejemplo, una extrusora 30 estándar, pues permite obtener 12 kilos por hora. Y pues eso es suficiente dependiendo del tipo de producto que se requiera. Cuando se requiera un producto de mayor capacidad, entonces se utiliza una extrusora de unas características de mayor potencia. Aquí vemos entre 4 kilovatios hasta 90 kilovatios. Esta es la extrusora normal y es la de mayor aplicación. Pero, como les menciono, si se requiere una extrusora de alta capacidad, entonces podemos ofrecer la extrusora tipo NTE. Aquí ya no hablamos de 4, sino de 75 kilovatios hasta 400. Hablamos de 45 en milímetros como diámetro mínimo hasta 120 milímetros. Y a su vez con una relación LD de longitud a diámetro de 36. Son los tornillos más largos que permiten hacer la fusión, la homogenización y definitivamente que el producto quede bien mezclado cuando se aplica directamente sobre la superficie o el producto terminado tiene muy buen aspecto, muy buen terminado. Adicionalmente vemos que la capacidad, estamos hablando aquí de 200 a 1200 kilos hora. Si me devuelvo aquí, hablamos de 12 a 300 en la NTB. La NTE definitivamente es de alta capacidad y obviamente se debe escoger la extrusora teniendo en cuenta la capacidad, los kilos hora que requiero, el material que voy a trabajar y cuál es la configuración más conveniente para lograr que mi producto salga de la mejor manera. Adicionalmente está la extrusión con TPU. Recordemos que el TPU es un poliuretano termoplástico. Este material pues también tiene amplia utilización en el mercado y variamos también de 45 a 120 milímetros en el diámetro del tornillo. Vamos a ver algunas características adicionales. Aquí podemos ver algunos de los productos que se pueden obtener como mangueras, películas y adicionalmente se puede enrollar. Es un material muy interesante porque es un material flexible, está entre el caucho en sus propiedades y el material termoplástico. Se puede variar la dureza de manera que el material sea más blando o más duro, dependiendo de la aplicación en la cual se requiere. Aquí vemos, por ejemplo, que corresponden a una relación LD de 28. La relación LD de 28 y, como les decía, la relación de 45 hasta 120, tenemos una capacidad de producción de 45 hasta 380 kilogramos hora y esto es un amplio rango para poder trabajar. Adicionalmente, LD28 y una potencia que ustedes pueden ver de 21 kilovatios a 146. Esta es la extrusora de TPU. Normalmente la tolva es una torba normal porque se utiliza para material granulado.
También hay equipos universales de extrusión, que es otra opción. Entonces, ¿qué característica tiene este equipo universal de extrusión? Está diseñado para que pueda tener un amplio rango de aplicaciones de materias primas y lo que hay que cambiar en las condiciones de trabajo, pero trabajar con la misma extrusora. Es decir, formulaciones diferentes, cambiar la temperatura del proceso, la velocidad del tornillo, pero utilizando el mismo tornillo de uso universal. No es la opción más ampliamente recomendada, porque pues, digamos, puede ser muy útil en algunos materiales, pero en otros no tener la misma eficiencia ni la misma productividad. En principio, lo que se recomienda es, dependiendo del material, de la característica de cada material y de los kilos hora, revisar la relación de compresión del tornillo y si hay mucha diferencia, normalmente utilizar un tornillo diferente, como lo veíamos en el caso de estándar, cambiar el tornillo, por ejemplo, una relación 1:2:1, como es en no halógenos, a una relación 3:5, como pudiera ser en PVC polietileno, a una relación 4 o 4:5 en nylon. En este caso, lo que propone Novoma es un equipo universal de extrusión en el cual puede cambiar, obviamente después de la limpieza, de las diferentes opciones de trabajo, poder cambiar de PVC a no halógenos, a polietilenos, a XLP, utilizando el mismo tornillo. Es un concepto diferente, realmente, aunque es viable, pues para quien tenga una sola extrusora puede trabajar todos los materiales, pero bajo la teoría, lo ideal sería utilizar un tornillo diferente para cada tipo de material cuando hay variaciones significativas en el desempeño. Estos equipos universales de extrusión, revisémoslo, tiene una relación L sobre D28 y nos permite obtener entonces eh, mangueras, cuerdas y demás, va de 45 milímetros hasta 120, que es lo normal a nivel industrial, hasta 120 milímetros, un tornillo bastante poderoso. Aquí vemos también la producción desde 40 kilogramos hasta 450 kilogramos. Entonces ahí pueden ver que en cada caso, dependiendo de los kilogramos hora que requieren, dependiendo del tipo de material a trabajar, puedo escoger una extrusora diferente y lo ideal es que corresponda, que me dé los mejores resultados. En esas características, basados en la experiencia de Novoma, podemos tener diferentes tipos de equipos y obviamente podemos consultar de acuerdo a la aplicación que ya se conozca, que se haya trabajado tanto en Asia como en Europa y ahora en América Latina, cuál es la recomendación de la extrusora y los equipos auxiliares que se pueden requerir para la mejor obtención de un producto de extrusión, o sea, manguera, perfil, cable, eh, cuerda u alguna opción alternativa. Ahora pasemos a las extrusoras, hablamos de NTC. Este tipo de extrusoras son de baja capacidad, es bueno mencionarlo, y un diseño ergonómico de baja capacidad y estas extrusoras pudieran ser utilizadas también a nivel de laboratorio, pues para quien tenga una baja capacidad de producción o para quien quiera hacer unas pruebas de calidad eh, fuera de la línea de producción. En caso de estar en la línea de producción, puede servir, por ejemplo, para fabricación de rayas. Vamos a ver esas características. En el caso de las extrusoras NPC, podemos ver en especial la aplicación para rayas. En este caso vemos 2 o 3 horas de calentamiento, producción desde 5 kilos hasta 12 kilos hora, estimado, dependiendo del material puede variar, según la densidad y las condiciones de trabajo. Obviamente, si sube la temperatura, tengo más flujo. Si tengo un material más denso, va a tener un flujo, una productividad diferente. Pero en general, pues, estos rangos sirven de orientación para quien
requiera la máquina. Aquí vemos, por ejemplo, una tubería con una raya roja, una manguera con una raya azul y aquí un cable donde tiene una raya azul incorporada para identificación. Entonces, hablamos desde 22 hasta 30, un diámetro pequeño. Tal como le comento, la 22 pudiera utilizarse para laboratorio, un LD 19 o 25, dependiendo del caso, y esta capacidad de 5 a 12 kilos, pues es suficiente para el caso de rayas. Otra ventaja es que son máquinas portátiles, ¿no? Podemos ver que tiene sus rueditas y se puede trasladar de una máquina a otra. Si se tienen varias líneas de extrusión, se puede utilizar esta máquina como máquina auxiliar o coextrusora para dar el terminado al producto que esté realizándose. Ahora vamos a pasar a ver las extrusoras de caucho. Hasta aquí hemos hablado de extrusoras para termoplásticos con base en la experiencia de Novoma de Turquía. Bueno, entonces estas extrusoras para caucho tienen una configuración diferente, que es bueno conocer en relación con la relación LD y la temperatura y adicionalmente la alimentación. Vamos a revisar ese tema y pasamos a concretarlo un poco mejor. Aquí en la imagen podemos ver una extrusora típica de caucho. Aquí vemos la salida a través de un cabezal. No se está utilizando una sola salida, sino dos, donde vemos dos tiras. Y aquí está el sistema de control, pues, que se utiliza. Para estas extrusoras de caucho, entonces, quería hasta ahora, por favor, saber si hay algún comentario. Sí, hay uno relacionado con una pregunta del público que dice, ¿cuál es la principal diferencia entre la extrusora de caucho y la extrusora termoplástica? ¿Qué es la diferencia? Ah, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, estas extrusoras de caucho, tal como lo menciono, tienen una baja relación L sobre D. ¿A qué me refiero a eso? A que la extrusora en una relación LD más corta, quiere decir que el tornillo tiene menos longitud en relación con el mismo diámetro de la extrusora. Son extrusoras en general más cortas. Normalmente trabajan a una temperatura inferior, si hablamos de un polietileno, un polipropileno hasta 200 grados, 260 grados, un nylon. Normalmente no se llega a esas temperaturas cuando se trabaja con cauchos. Adicionalmente, como les digo, el tornillo es más corto porque no necesita toda esa distancia para poderse homogenizar y adicionalmente el, el tipo de alimentación puede variar. Entonces vamos a mirarlo aquí específicamente en la extrusora NKP 6017D, donde aparece para cauchos EPDM, NBR, SBR. Miremos a qué corresponde. Ese caucho EPDM, normalmente estamos hablando de caucho etileno propileno dieno. Es es un material complejo desde el punto de vista químico y la característica es la resistencia al agua, al vapor, al ozono y a los rayos ultravioleta. Entonces, por ejemplo, para una aplicación de un cable de media tensión, pudiera ser una buena aplicación para una EPDM o para una pieza que está sometida al agua, al vapor, al ozono, al ambiente, a la luz UV. Sería una buena opción. El NBR, es caucho nitrilo butadieno, sobresale por la resistencia a los aceites. Entonces, en ese caso, aceites y eventualmente a los combustibles. Pudiera utilizarse un caucho NBR, por ejemplo, para una manguera para suministrar aceite o eventualmente gasolina en un dispensador. Y el SDR sobresale, que es etileno butadieno, por la resistencia a la abrasión y al calor. Un ejemplo sería, por ejemplo, las llantas, donde la resistencia a la abrasión, la resistencia al frenado, el calor generado, van haciendo un efecto sobre este tipo de caucho, pero es bastante resistente y el uso es bastante exigente
para la aplicación. Entonces aquí vemos para dar respuesta. La relación LD es más baja, o sea, son tornillos más cortos. La extrusora entonces tiene una aplicación específica para caucho, puede cambiar la configuración del tornillo internamente, adicionalmente una temperatura más baja, o sea, no tiene una resistencia de gran potencia, también necesita menos enfriamiento, en vista de que necesita menos calentamiento, y adicionalmente la alimentación también puede variar. Normalmente hemos hablado de granulados, pero en algunos casos se alimenta a través de cintas o tiras que van lateralmente suministradas. Lo que vemos normalmente en un equipo que veíamos anteriormente es la tolva de alimentación, porque es para material granulado o eventualmente material en polvo. En este caso nosotros hablamos de tiras o material que lleva cintas o algo similar para alimentación, de tal manera que el caucho se pueda cargar a la máquina, hacer el proceso de extrusión y salir como un producto terminado. Muchas gracias. Otra aplicación corresponde a las extrusoras para manguera de goma tejida, como aparece en español, o el término en inglés, como lo pueden ver acá, y los componentes individuales. Entonces, también hay líneas, para este caso de la goma tejida, podemos ver la línea de extrusión, la medición, la línea de extrusión, la línea de enfriamiento, adicionalmente la medición de las dimensiones, de los diámetros, posteriormente una línea de marcación y el control de la línea para asegurarse que el producto sale con las dimensiones y con las características del producto terminado en el proceso de extrusión. En algunos casos es conveniente aplicar el material interno, luego colocar una malla y posteriormente recubrir esa malla para dar un terminado y una resistencia, mayor flexibilidad a este tipo de materiales. Material reforzado. Y aquí adicionalmente, pues vemos un caterpillar o una oruga, de tal manera que puede hacer la tensión y el jalado constante del material a la salida del equipo. También tenemos aquí la imagen de la participación de Novoma cuando se realizó la Feria Virtual Sinergia, donde aparece las imágenes de los equipos, adicionalmente los videos, la información de cada uno de los equipos y pues esperamos recibir sus comentarios sobre los equipos, sobre los diferentes tipos de extrusoras para termoplásticos, para cauchos y adicionalmente conocer que requieren también eh, una colaboración, una información técnica para definir la línea completa, no solo el equipo de extrusión, sino todos los demás elementos que necesitan para su equipo. Desde Novoma y GPA estamos atentos a conocer sus inquietudes, sus comentarios y a dar respuesta rápidamente para atender el mercado de termoplásticos y de materiales de cauchos o termoestables. Entonces, dicho esto, pues agradezco su atención, estamos atentos, esperamos dar información adicional en próximos eventos. En este caso de hoy es básicamente un resumen de lo que podemos expresar con Novoma y les agradecemos su participación. También tenemos nuestros próximos webinars, en el cual ya estamos en este caso aquí en el de Novoma. Vamos a tener otro evento en noviembre 28, diciembre 5. Esperamos saludarlos a todos. Enero 22, sistemas fotovoltaicos. Febrero 5, Masterbat Delta Technic y continuar nuestra función comunicándonos con ustedes. Si hay algún tipo de inquietud de comunicación que podamos hacer por este medio o por comunicación cerrada,
virtual o presencial, quedamos atentos y aquí anexamos los datos de contacto para lo que requieran. Como tal, pues para todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo 28 de noviembre en el evento y adicionalmente para que nos hagan llegar todos sus comentarios para los próximos eventos. Quedamos atentos y mucho gusto de saludarlos a todos. Recuerden que al final les enviaremos el link del playback para que puedan verlo, puedan compartirlo con su grupo de trabajo y para que puedan conocer las ventajas que tiene Novoma para el mercado de la TAM. A todos ustedes, muchísimas gracias, una feliz tarde y quedamos en contacto como siempre a través de GPA. Gracias para todos. ¿Algún comentario adicional? No, ninguno. Agradecemos a todos los participantes. Bueno, gracias a todos. Una feliz tarde. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias.